De regreso en el rumbo de la tarde por Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago para toda la región del Cibao. A mí me estaba dando sueño y ahora fue que me enteré de por qué me estaba dando sueño. No, Georgie me puso en una silla que uno como que se recuesta, es como que se acomoda. Entonces yo decía, ¿pero qué será lo que tengo? Dice una persona que es oyente de nosotros, la verdad que es que Olga es una excelente profesional. Wow, me lo voy a creer, señores. Bueno, yo no soy baúl de nadie. Gracias. No soy baúl de nadie. Sí, señor. Mira, uno de los temas que tratamos así superficialmente, solamente de mención, fue el tema de el anuncio del presidente Danilo Medina de que se le detectó cáncer de próstata y que está en un proceso de comenzar tratamiento en los Estados Unidos. Oyendo al doctor José Ramírez en la mañana de hoy, en una entrevista que alguien le hizo, él decía que el cáncer de próstata junto con el de seno son los dos cánceres que más muertes están provocando en el mundo, pero que a la vez son dos de los cánceres más fácil de tratar si se atienden a tiempo. Y es interesante esto porque cuando a personalidades del país, a personas, a figuras, le ocurren situaciones de esta naturaleza, el tema se pone en el contexto y entonces comienzan estados de discusión en ese sentido. La verdad es que es interesante incluso, y hay una demostración de cómo en la jauría a veces en que vivimos en la política de República Dominicana y en las diferentes diferencias que se preocupan, valga la redundancia, entre sectores de la vida nacional, cuando hay problemas personales, se deja a un lado automáticamente lo que es la situación de enfrentamiento, cual que sea, político, empresarial, lo que sea, y se acude a dar la mano amiga y la humanidad. Lo hemos visto en las funerarias cuando han fallecido parientes, familiares cercanos de alguna personalidad, sea política o no. Uno ve cómo va la gente a estrechar la mano, a dar su solidaridad. Y entonces, cuando vemos esta situación, hay que entender la situación, por qué esto se dio en el día de ayer, que tan pronto el presidente Danilo Medina anunció en su cuenta de Twitter, poco después de llegar a la República Dominicana desde Estados Unidos, que había sido detectado con cáncer y que iba a iniciar un proceso pocos días más adelante de tratamiento y que los médicos le habían dicho que no era una situación crítica, inmediatamente comenzó una avalancha de solidaridad encabezada nada más y nada menos que por el presidente Luis Abinader y por el presidente de la Fuerza Nacional, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dos antagonistas políticos de primera línea de Danilo Medina. Entonces, eso refuerza ese concepto que estoy diciendo de que aquí el dominicano, cuando hay situaciones personales, familiares, de esta naturaleza, la gente aparta a un lado las diferencias. Te pone actitudes de confrontación. Sí, sí, sí. Y demuestra su solidaridad y sus sentimientos hacia la persona, hacia el ser humano, ¿no? No importa la bandería política, no importa la religión a la que pertenezca, no importa el sector comercial, empresarial al que pertenezca. Así es. La solidaridad del dominicano se manifiesta cuando pasan situaciones como esta. Pero sí le quiero decir al presidente Danilo Medina que no se mortifique. Si hay un cáncer que es controlado, prácticamente totalmente controlado, salvo que no se haya descuidado la persona que lo padece y ya le haya hecho metástasis, el cáncer de próstata se controla y, como me dijeron a mí en Houston,
usted se va a morir de cualquier otra cosa, Menos de cáncer de próstata. menos del cáncer de próstata. Yo me operé en Houston, una operación con robótica, y le digo, hace ya de esto, fue en el año, Como 6 años sí, hace, ¿verdad? 6 años Sí. tengo, y hasta el momento me siento con toda la tranquilidad, con toda la seguridad, y me siento en salud. Entonces, tiene que ponerle atención, eso no implica que nadie se puede descuidar, pero como hay cientos de amigos nuestros, Sí. del entorno, incluso muy cercano, amigos nuestros, que padecen. Miren, el cáncer de próstata se ha convertido casi en una epidemia. Sí. Bueno, dice el doctor Ramírez que es, junto con el de mama, lo de más mortalidad en el mundo. Sí. Sí. Entonces, ahí le digo sí que no puede descuidarse, tiene que darle seguimiento, darle continuidad al tratamiento que sus médicos decidan que debe seguir, ya sea la cirugía, ya sea la radioterapia, ya sea el tratamiento con quimioterapia, ya sea el tratamiento hormonal, dependiendo el tipo de cáncer que tenga en la próstata. Bueno, los médicos le van a hacer la recomendación. Para eso él se ha hecho los estudios y se va a determinar cuál es el tratamiento adecuado para el tipo de cáncer que él pueda tener. Decía el doctor Ramírez que precisamente una de las situaciones que más lo provoca, o sea, que es más enemigo de este tipo de cáncer, es precisamente el estrés. Sí. Bueno, mira, hemos hecho contacto con el doctor David Soriano, urólogo oncólogo, para tratar el tema del cáncer de próstata y que el doctor oriente a nuestra audiencia sobre esta enfermedad que se ha hecho, tiene una presencia muy importante en la República Dominicana y en el mundo, claro, entre los hombres, porque las mujeres no padecen eso. Buenas tardes, doctor Soriano. Sí, aló. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias Mucho por gusto. aceptar, no se preocupe. Gracias por aceptar esta llamada. Sabemos de lo ocupado de su tiempo, los compromisos que tiene, pero en su calidad de oncólogo urólogo, nos gustaría que usted orientara a nuestra audiencia sobre el cáncer de próstata, las ventajas que tiene frente a los tratamientos y cómo usted puede entonces sucumbir ante esta enfermedad y por qué causa podría hacerlo. Muy bien, gracias por la invitación y mucho gusto y saludos a todos. Gracias. Mire, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre. Sí, Y es tan frecuente que prácticamente es un tema de tiempo el que a todos los hombres nos dé. Por ejemplo, si viviéramos 100 años, todos los hombres tuviéramos un cáncer de próstata, aunque no siempre o no necesariamente tengamos que fallecer por él. La importancia que se le da al cáncer de próstata tiene que ver con una detección temprana. Cuando podemos descubrir a tiempo un cáncer de próstata, tenemos más opciones de tratamiento y podemos aplicar técnicas curativas. Primero, para la detección del mismo, lo que necesitamos primero es la evaluación del urólogo, lo que es la historia clínica y el examen físico. El famoso examen físico que a todos les tienen miedo, que es el examen dígito rectal, lo que nos permite es saber si hay un cáncer que ya esté avanzado. Es un método rápido, fácil y barato. Y como método de evaluación sigue teniendo mucha vigencia conjunto con el PSA, que es el antígeno prostático específico, que es el laboratorio, o el análisis de sangre de la próstata. Entonces, si de repente encontramos algo sospechoso dentro de lo que fuera... que puede ser un nódulo, ¿no? Nódulos. Sí, sí, sucede, es algo curioso, fíjate, cuando muchas personas deciden hacerse una sonografía prostática y dicen, yo me voy a hacer una sonografía, pero el sonógrafo es mucho más grande que el dedo. Sí. Y también el sonógrafo puede ver nódulos, pero el sonógrafo no sabe si esos nódulos son malignos o no. Claro. Entonces, si nos lleváramos de biopsiar, que es la manera de saber realmente si hay un cáncer de próstata o no, no podemos biopsiar todos los nódulos, porque entonces estuviéramos biopsiando a todo el mundo. Sí. Y la biopsia es un procedimiento invasivo. Entonces, con el examen rectal, con el examen dígito rectal, nos damos cuenta de si uno de esos nódulos es sólido.
Bien, a veces hay nódulos que no pueden ser palpados y tenemos la duda realmente de que si puede haber un cáncer o no, ya por otras variables como que el PSA esté elevado, un paciente que tenga historia familiar de cáncer de próstata, que tengamos la sospecha. También es un paciente que ya le hayamos hecho una biopsia y esa biopsia ya ha salido negativa. Entonces tenemos herramientas actualmente como fuera la resonancia multiparamétrica de próstata. Muchas personas, salió un artículo reciente que creó controversia por redes sociales y entre la población diciendo como que ya el tacto rectal no era necesario. Lo que sucede es que la resonancia multiparamétrica sí puede ver, no me puede diferenciar nódulos que fueran cancerígenos de los que no. Pero ¿qué sucede? Es un estudio caro y complicado para hacer como para tenerlo como evaluación de rutina. Entonces tiene criterios muy específicos para hacerlo y obviamente entre el costo, el tiempo y lo que es no se usa como rutina. Después que tenemos el diagnóstico hecho de la enfermedad, dependiendo de qué tan avanzada esté, dependiendo de, cuando tenemos la biopsia nos puede decir qué tan avanzada es la enfermedad. Tiene varios estadios. Cuando tiene un estadio vamos a llamarle temprano, o de repente es un paciente de bajo riesgo, o que la enfermedad está localizada dentro de la próstata. Si se detecta a tiempo, podemos entonces aplicar un tratamiento con opción curativa. Decimos opción curativa porque sería o extirpar la próstata o también darle radioterapia. Sí, pero tenemos que imaginarnos ahora de que un cáncer de próstata detectado a tiempo, el paciente no tiene que fallecer del mismo, ya que hay muchas herramientas y muchos tratamientos que podemos aplicar. Cuando un paciente es joven, es ideal, le conviene cirugía, en resumen, por una sencilla razón. El cáncer ahora mismo es una enfermedad crónica. O sea, si imagínense lo que fuera la diabetes o lo que fuera la hipertensión, son enfermedades que no se curan, tú tienes que tener tratamiento siempre. En la próstata haces un tratamiento y tienes que evaluarte siempre porque hay un riesgo de que la enfermedad vuelva. Entonces, si la enfermedad vuelve y si un paciente es joven, es más posible, por lógico, porque tiene una esperanza de vida más larga, es posible que la enfermedad vuelva y le cause y que tengamos después la opción de usar radioterapia. Si hacemos radioterapia primero y después la enfermedad le vuelve al paciente, entonces hacer cirugía es muy difícil, porque ya las comorbilidades de las complicaciones son más. Okay. No, y se endurece también la próstata, ¿no? Sí, la radioterapia no está exenta de complicaciones o sea, no es una es un muy buen tratamiento para las enfermedades oncológicas en general, pero no está libre de culpa, vamos a decir, ya que produce una muerte en las células tumorales, pero también afecta el tejido vivo circundante, el tejido bueno circundante. Puede producir, o sea, el daño que produce la radioterapia es acumulativo y se puede seguir con los años. Pero obviamente Ajá. No, continúe usted. No, yo iba a hacer una pregunta, pensé que había terminado. Yo he oído decir, y he leído, y he oído decir a médicos, que el cáncer de próstata arranca, sigue y no da ningún tipo de síntoma. Pero yo digo, uno que conoce su cuerpo, algo debe sentir alguna gente, algunos cambios, algunas situaciones. No, y da síntomas. Sí. No, el cáncer de próstata no da ningún síntoma. Y por eso es que se determina o se estimula o se promueve la evaluación. Lo que da síntomas muchas veces o lo que lleva al paciente, lo primero que lleva al paciente es la disfunción eréctil, increíblemente. El paciente comienza a tener algunos fallos y va al médico porque entiende que no está funcionando bien. También la próstata tiene otras enfermedades, tiene crecimiento, que es la hiperplasia, que es normal con los años, tiene inflamación o infección, que lo que fuera la prostatitis, estas dos enfermedades también pueden elevar el PSA. Y por eso es que cuando uno va al urólogo, el urólogo determina si esa elevación del PSA es por la prostatitis, por la hiperplasia o por un cáncer.
Doctor, Cuando hay, perdóname, Olga, cuando hay sangrado en la orina, cuando hay sangrado en el semen, cuando usted a medianoche se levanta 2, 3 veces para ir al baño, ¿eso no es una señal de que puede haber la presencia de un cáncer en la próstata? No, fíjese que hay cuando tenemos dificultades para orinar, Sí. la próstata está ubicada dentro del trayecto de las vías urinarias, en el trayecto de salida de la orina, Uh-huh. entre la vejiga y la uretra. Entonces, cuando la próstata crece, entonces produce dificultades para orinar. Por ejemplo, el cáncer lo que crece es un nódulo, pero el nódulo es pequeño y dentro de la próstata. Entonces, como tal, no te da síntomas obstructivos a menos que ya esté una enfermedad muy avanzada, que ya sí pueda haber, los síntomas que produce son generales, puede producir pérdida de peso, produce un dolor en la espalda. Se da cuenta que el paciente comienza así, dice, yo estoy perdiendo peso, me duele la espalda, me siento cansado, y después es que puede ser que tenga ya sangrado en la orina, lo que es hematuria, o también puede tener retención de orina. Eso sí, dejamos correr la enfermedad. Cuando hay sangrado en la orina, lo primero que tenemos que descartar en una persona ya pasada los 40 años, y más si es fumador, en un cáncer de vejiga. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Uh-huh. Mire, yo me operé en el MD Anderson en Houston, cirugía robótica, y hace 6 años me siento en perfectas condiciones. Me voy a chequear cada año, antes era cada 6 meses, ahora debo ir cada año, y hasta ahora lo tengo controlado. A mí me hicieron la propuesta porque por mi edad aparentemente no era recomendable la cirugía. Y me pusieron las 2 opciones, pero influyendo en mí para que optara por la radio. Y yo, gracias a mi amigo y hermano Rafa Antún, que me dijo, amigo, sáquese la próstata. Y yo me mantuve firme y ellos me llevaron a la mesa de discusión que tienen y finalmente optaron por sí. Bueno, si usted lo que quiere es cirugía, vamos arriba. Y me operaron. ¿Por qué, ¿por qué se dice que después que usted pasa de los 65, creo, 67 años, no es recomendable la cirugía? Sí, lo correcto es eso, es que, y es una controversia en la consulta, cuando el paciente te dice, ¿qué usted me recomienda, doctor? O ¿qué usted me dijo si yo fuera su papá? Fíjese, y en realidad, o si yo fuera familia suya, ¿qué sucede? En realidad quien decide es el paciente. Cuando un paciente es diagnosticado en una etapa temprana, tiene más opciones de tratamiento. Entonces, si tengo opciones, tengo que ofrecérselas todas y le explico las ventajas y desventajas de cada uno de esos tratamientos. Entonces, cuando se habla de cirugía por guías americanas, es cuando hay una persona que tiene una esperanza de vida de más de 20 años. En realidad la opción es del paciente. Usted puede tener 80 años y si se quiere operar, entendiendo los riesgos de la cirugía, puede operarse, pero sucede que si usted con 80 años, un cáncer de próstata inicial, vamos a decir así, el riesgo de que usted fallezca de la enfermedad es muy poco. Sí. Entonces, por eso le comentan entre observación, que simplemente no ponerle tratamiento y hacer evaluaciones periódicas para ver cuando la enfermedad progrese, o hacer algún procedimiento con opción curativa, como fuera la cirugía o la radioterapia. Influye mucho cada médico. Hay médicos que son más quirúrgicos, o sea, yo prefiero mucho operar si el paciente tiene la condición. Vamos a decir que esa zona gris entre los 70 a 75 años, ya sí me puedo inclinando más por la radioterapia, por el tema de la esperanza de vida. No quiere decir que usted va a vivir 10 años, pero por lo que le he explicado, que la enfermedad puede volver y tener opciones de tratamiento, generalmente se ofrece radioterapia a pacientes que ya pasan yo cometo los 70 años, 75 años, ya casi siempre casi todo urologo ofrecen radioterapia. Bueno, yo estaba en 69 años cuando eso. Tengo hoy 75. Y el tratamiento hormonal, Lupron, ¿cuándo se aplica esto? Sí,
Eso es muy interesante verlo, y es que cuando la enfermedad está avanzada, decidimos, cuando la enfermedad está avanzada ya, que ya no hay remedio, vamos a decir que ya la terapia es paliativa, entonces se decide colocar tratamiento hormonal como forma de controlar la enfermedad. O también si la enfermedad vuelve, o también si vamos a hacer radioterapia. Cuando hacemos radioterapia, se coloca también tratamiento hormonal para poder hacer que la radioterapia sea más efectiva. Muchas personas entienden que haciendo radioterapia no va a tener disfunción eréctil o incontinencia de orina. Sucede que con el tratamiento hormonal puede suceder disfunción eréctil porque baja la libido, y al no tener libido, entonces no va a tener erecciones. Entonces eso es algo muy importante que el paciente debe de saber. Y porque el tratamiento hormonal lo que hace es tirarte al piso la testosterona. Así es. Entonces, si no tienes testosterona, no vas a tener líbido. Y claro. Si no tienes líbido, entonces no vas a tener erecciones. Pero y hasta el deseo sexual desaparece. Sí, entonces la testosterona termina para recuperarse aproximadamente un año. Sí. Me pregunta por WhatsApp un oyente, ¿a los cuántos años después de tratada la enfermedad se puede considerar libre de ella o nunca se libera el paciente de ella? Sí, es muy buena pregunta. Fíjese que el seguimiento recomendado son 10 años. El seguimiento recomendado recomendado para ver si ya la enfermedad va a recurrir o no. Pero resulta de que realmente podemos, uno le dice al paciente que tenemos seguimiento de por vida. ¿Por qué? Porque igual si usted tuvo una enfermedad a los 60 años, tiene 70 años, o sea, yo he visto pacientes con recurrencias 15 y 20 años después de haberse recibido tratamiento. Uh-huh. Entonces, es igual, por normal o por salud, es bueno que toda persona, por lo menos una vez al año, se haga laboratorio y se haga evaluaciones. Pero el tiempo recomendado de saber si una enfermedad va a volver son 10 años. También es importante saber que a veces uno toma un tiempo ya como médico que ve cuándo la enfermedad vuelve. Por ejemplo, si una enfermedad recidiva después o antes de los 2 años, ya sabemos que es una enfermedad que puede ser un poco agresiva, tenemos que ser entonces también agresivos con ellos, uh-huh, con el tratamiento. Perfecto. Pero, ¿cuál es la esperanza de todo aquel que ha padecido o padece de cáncer de próstata? Actualmente hay muchas opciones de tratamiento y cada vez vienen más. Sigue siendo el pilar del tratamiento la detección temprana, cirugía y radioterapia. Ahora, si tenemos una enfermedad en la cual lamentablemente no pudo detectarse a tiempo, es una enfermedad ya avanzada, es un paciente que va a terminar usando hormonas para inhibir la testosterona, pero aún así la enfermedad de alguna manera se defiende y logra eludir o evadir el tratamiento y empieza de nuevo a progresar. En esa parte de la enfermedad también tenemos opciones de medicamentos que pueden mantener control de la enfermedad y nos asegura unos años más de vida, de calidad, más años y de calidad. Pero sucede de que estos tratamientos innovadores son muy caros. Okay, son sumamente costosos. Me pregunto. No, continúe usted. Y son costosos, y también los efectos colaterales que muchas personas le huyen y no quieren chequearse la próstata pensando que van a tener incontinencia de orina y que van a tener retención, que van a también a tener disfunción eréctil. Resulta que si no se tratan y llegan a esta etapa de la enfermedad, el tratamiento paliativo le causa esto mismo.
causa disfunción eréctil y posiblemente si la enfermedad avanza mucho, puede tener sangrado, mucho dolor y puede tener también retención de orina y tener una sonda colocada. Ok. Dice, pregunta una persona por el WhatsApp que que cuáles son los niveles del PSA, si son estándares y cuáles son los niveles para estar normal o por debajo o por encima de una situación normal de la próstata. Bien, fíjense, no hay un valor normal de PSA. El laboratorio lo reporta entre 0 a 4, pero no hay un valor normal. ¿Por qué? Porque depende mucho del tamaño de la próstata, de la edad del paciente y también si ha tenido enfermedades concomitantes. Por ejemplo, una persona que tiene 70 años y tiene un PSA en 5 puede ser normal, pero una persona de 40 años y tiene el PSA en 3 puede ser mucho, es muy alto. Entonces, una persona que tenga una próstata grande y tiene PSA en 10 puede ser normal. Entonces, eso es lo que amerita en la consulta cuando evalúa con el urólogo, es que se determina si su PSA es normal o si tiene que revisarse o hacer más estudios para ver si hay que hacer una biopsia. Correcto, o sea que hay que combinar situaciones para llegar a un punto de equilibrio. Hay un temor con relación a la biopsia. Yo lo tuve. Y es que Mr. Google o Dr. Google dice, lo leí. Es el médico especialista del momento. Que si te hacen la biopsia y tú tienes la enfermedad, estás abriendo las puertas para que se pueda salir de la próstata y hacerte una metástasis. Eso es Fíjate cierto. Sí, no, con próstata no sucede eso. Definitivamente no. Sucede de que la manera de saber, aunque tenga el PSA elevado, tenga nódulos y lo que sea, la manera de diagnosticarlo es con la biopsia. Actualmente estuve en congresos de oncología este año y se hablaba de que en algún momento, que todavía no lo es, con imágenes vamos a poder saber si el nódulo de la próstata es un cáncer, pero todavía no. Entonces la manera de saber si es un cáncer es haciendo la biopsia. Sí. La biopsia lo que tiene que es un estudio invasivo, tiene riesgos, como cualquier procedimiento médico tiene riesgos, y también, como le comento, el PSA no es exclusivo de cáncer, entonces porque tengo un PSA elevado, no lo voy a salir a hacer una biopsia, lo voy a hacer una biopsia todos los años, eso no es conveniente. Claro. No, el tacto, el examen del tacto es fundamental, porque ahí el médico se da cuenta si los nódulos están duros. Yo me he hecho un experto, doctor, en eso. Sí, fíjese, le iba a comentar lo del doctor Google, que es interesante, porque al principio comenzaban las personas y iban a la consulta, y me pasó con unos pacientes que me interrogaban haciéndome las preguntas que ellos leyeron en Google. Iban a discutir con el profesional. Sí, como para ver, y si yo le decía lo mismo, decían así, esto yo lo leí. Después sucedía también que ahora lo que sucede es que leen en Google y ese es el paciente que te llama diciendo, doctor, yo quiero que usted me vea mañana, yo tengo una emergencia. ¿Pero qué le pasa? No, tengo un problema. Y cuando lo ves, no, fue que leí tal cosa, entonces me preocupé y vine a la consulta. Entonces ahora Google lo que está haciendo es que los pacientes vengan a la consulta asustados. Sí. Entonces lo que hago es que los oriento y le doy fuentes confiables de lectura y le digo, mira, es bueno que leas de tu enfermedad, entre a tales sitios que son confiables y ven y lo discutimos cuando regrese, así discutimos y conocemos mejor la enfermedad y valoramos qué vamos a hacer, qué seguimiento vamos a tener. Bueno, doctor, muchas gracias. ¿Dónde queda su consulta? Si puede darlo para que nuestra audiencia pueda, si tiene algún interés de consultarlo. Que tenga un marco de referencia, claro. Sí, estoy en Abel González Independencia, en Abel González Lincoln, en MedicalNet, en Rodi, en HS Medical Center y en Mac Center. O sea, yo trabajo, como hago un trabajo más de oncología, trabajo en varios centros ofreciendo ese servicio. Oh, perfecto. Muy bien. Perfecto. Pueden llamar al
849-220-9005 y mucho gusto, Johanny, con mucho gusto le coordina una cita donde mejor le convenga. 849-220 9005. 9005. Bueno, a mí en Houston me dijeron que me iba a morir de cualquier cosa, menos de eso. Yo tengo la esperanza que así sea. Pero chequéate. Pero me chequeo. Y fíjese, me comentó que tiene 6 años, hasta Sí, ahora todo bien. todo bien. Pero ahora mismo cuando uno conoce la enfermedad, da tranquilidad, porque realmente la próstata, como es una enfermedad tan lenta, da mucha incertidumbre. Uno tiene que llevarle esa tranquilidad al paciente y orientarlo que si sucede algo tiene solución. Claro, yo le digo algo, yo no espero un año ni 6 meses. Yo cada 3 meses me mido el PSA y para estar tranquilo. Eso es terapia, vamos a decir, psicológica, Emocional, sí. emocional, terapia emocional. Pero sí, realmente por valor pronóstico, ya con 6 años, con un PSA al año puede ser suficiente. Pero emocionalmente lo que le comento es... Me da tranquilidad. Ajá, le da tranquilidad, así es. Doctor David Soriano, muy agradecido de verdad por esta cátedra que usted ha dado en el programa, de un tema que yo sé que a mucha gente lo inquieta, lo preocupa, y bueno, han tenido una excelente orientación de su parte. Pues siempre a su orden y gracias por la invitación. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Vamos a la pausa, son las 6:42 minutos, pero el tema ameritaba que nos pasáramos. Claro. Nos van a quedar pocos minutos para hablar con ustedes, pero vamos a la pausa y al regreso hablamos con el pueblo.